Verso 12. Gloria a Dios, bendito sea el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sean bendecidos todos y cada uno de los que se conectarán y se están conectando en este momento para escuchar la divina palabra de Dios. Bendecido sea usted, bendecidos sean mis hermanos que nos acompañan una vez más aquí en nuestro hogar y también aquellos que se van a conectar. Bendecidos sean todos aquellos que van a escuchar la palabra de Dios. Mis hermanos de la Iglesia de Oración y Liberación Jesucristo de la ciudad de Austin, Texas, sean bendecidos en el nombre del Señor, así como los hermanos del Salvador que algunas veces se conectan también, pues sean bendecidos si nos están, si nos van a escuchar o nos van a ver en cualquier otro momento. Sepa que subimos todos estos videos, los subimos al canal de YouTube, Pastor César Mejía, y ahí usted puede escuchar las prédicas, puede compartirlas también, ¿verdad? Así como en Facebook usted puede también compartir con sus amigos de Facebook en las prédicas, para que así usted también está ayudándonos a predicar el Evangelio, ¿verdad? Muchas veces nosotros no podemos predicar o no podemos, entonces usted puede compartir las prédicas y a sus a familiares, a sus conocidos, porque más de una palabra, hermano, va a llegar al corazón necesitado de esas personas. Amén. Porque nosotros todo el tiempo necesitamos palabra de Dios. Lo que sucede es que no lo reconocemos o no lo aceptamos. Pero de una u otra forma siempre nosotros necesitamos palabra de Dios. Necesitamos ser ¿qué le digo? Guiados, hasta reprendidos, porque dice la Biblia que el Dios al hijo que ama reprende y al que toma por hijo también lo azota, ¿verdad? Porque muchas veces no nos gusta que nos digan que estamos haciendo las cosas malas, pero si nadie nos dice que estamos haciendo cosas malas, entonces nunca nos vamos a dar cuenta que estamos haciendo las cosas malas. Amén. Bendecidos para mis hermanos allá, mira, desde California nos están viendo, gloria a Dios. Qué bendición, sea bendecido mi hermano Gerardo Moss. Dios te bendiga, varón, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Y vamos a pasar a la palabra de Dios, hermano. Al libro de Primera de Corintios, capítulo 12, para ir aprovechando el tiempo. Capítulo 12, Primera de Corintios, capítulo 12, y verso del 1 al 2. Gloria a Dios. Primera de Corintios, capítulo 12. ¿Verdad? Me confirma con un amén cuando usted esté ya listo y vamos a la palabra de Dios. Amén. Y leemos la palabra en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. En su letra dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevando como se os lleva a los ídolos mudos. Padre buen Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te doy gracias una vez más por tu bendición, por permitirnos compartir la palabra, por permitirnos llegar, Señor, a muchos lugares y a muchas personas, Padre bendito Dios. Gracias, Señor, porque tú eres, Padre bendito Dios, quien toca los corazones, Padre santo y poderoso. Tu palabra es bendita, Señor, y en el nombre de Jesús, Señor, que esta palabra agarreme en nuestras vidas, Padre, y que la podamos poner por obra todos los días. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Mire, hermano, gloria a Dios. Hemos estado hablando, hermano, y hemos estado predicando sobre el verdadero evangelio. Y este es el sexto sermón que vamos a compartir sobre ese mismo tema, ¿verdad? Predicando sobre el verdadero evangelio, tratando de aprender verdaderamente lo que Dios nos quiere decir, lo que Dios nos está diciendo, tratando de poder descubrir, hermano, muchas cosas que practicamos como cristianos y que no son bíblicas, ¿verdad? Y podamos descubrir que muchas veces hemos estado practicando errores, hemos estado practicando cosas que no tienen ninguna base bíblica, pero por una u otra razón nos las han enseñado y nosotros las hemos aprendido, las hemos creído, ¿verdad? Pero ahora, hermano, que tenemos la oportunidad de escudriñar las Escrituras y de poder saber y entender verdaderamente lo que la palabra de Dios está hablando a nuestras vidas y lo que la palabra de Dios dice, y que hacemos muchas cosas que no se deben de hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Por falta de conocimiento, ¿verdad? En aquel tiempo, hace 500 años, cuando Martín Lutero, uno de tantos, ¿verdad? Martín Lutero, porque hubieron muchos reformadores de la palabra, ¿verdad? Del evangelio,
se dieron cuenta de que todo lo que habían aprendido estaba mal y decidieron pues hacerlo bien, y gracias a ellos nosotros ahora podemos tener la palabra de Dios en nuestras manos. Amén. Pero hermano, como digo, ¿verdad? Y como dijo Amós, ¿verdad? Dijo Amós al profeta, al sacerdote Amasías: no soy profeta ni hijo de profeta, sino que yo soy boyero y recojo higos silvestres, ¿verdad? Pero Jehová me sacó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Eso está en el libro de Amós, capítulo 7, 14 y 15, para que usted pueda leerlo después, hermano. Pero eso es lo que dijo Amós, ¿verdad? Al sacerdote Amasías. Porque Amasías era el sacerdote que debería de estar en intimidad, ¿verdad? En una buena relación con Dios. Debería de estar él teniendo una buena relación de Dios, teniendo una buena intimidad con Dios, ¿verdad? Para poder él hacer lo que Amós estaba haciendo, ¿verdad? Que era exhortando al pueblo de Dios. Pero el sacerdote no, él no estaba haciendo nada de eso, pero él era el sacerdote del reino de Israel. Entonces este sacerdote, ¿qué hace? Manda a que se vaya a Judea y le dice: vete a profetizar a los judíos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el santuario, dice, porque aquí este es el santuario del rey, estaban ellos en Samaria, ¿verdad? Y la capital del reino, aquí no puedes predicar, aquí en Israel. Vete a los judíos, allá anda, ve a predicarles. Pero Dios había hablado con Amós y le había dicho: háblale al pueblo de Israel. Amén. Ahora me pregunto yo, ¿qué tenía que ver con la palabra de Dios, ¿verdad? Lo que Dios había mandado a Amós a que dijera, ¿verdad? Para que éste lo mandara a predicar a otra parte, ¿verdad? Ahora, ¿qué tenía que ver que estuvieran en la capital o en el santuario del rey? Le dice Amasías, capital del reino. O sea, que él estaba más que le digo, interesado en que él estaba viviendo en el que le digo, santuario del rey, pero no del rey del reyes, sino que el rey del pueblo de Israel y capital del reino. O sea que él estaba emocionado porque él vivía en ese lugar y no quería que le fueran a molestar al rey, ¿verdad? Ahora me pregunto yo, ¿verdad? ¿A quién adoraba o a quién servía este sacerdote? ¿A Jehová? Está claro que no. ¿A quién agradaba este sacerdote? ¿A Jehová? Está clarísimo que no. No agradaba a Jehová, ¿verdad? ¿A quién entonces servía este sacerdote? Pues alguien podría decirme: mire, vamos a ir ahí al libro de Amós, ¿verdad? Para poder ir predicar, aquí está, miren, Amós, capítulo 7, le dije, ¿verdad? Fíjese, le voy a leer el verso 10, capítulo 7, verso 10 del libro de Amós. Entonces, dice, el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas estas palabras, porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amós, vidente, a Amós, al vidente, dijo: vidente, vete, huye a tierra de Judea y come ahí tu pan y profetiza ahí. Y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Amén. Entonces, Amós le respondió de esta forma, lo que acabamos de leer. Y dijo Amós a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo uvas silvestres. Jehová me tomó detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. ¿Se está conmigo? Entonces usted podría decirme: bueno, pero Amasías, a quien servira era al rey Jehová, al rey de Israel, ¿verdad? Al rey del reino del norte, porque ya estaba dividido Israel.
te podría decirme, no, pues a él servía a Amasías. Pero recuerde que este rey, Jeroboam, fue aquel que hizo pecar a Israel. Dice que así como hizo pecar Jeroboam al pueblo de Israel, porque él fue quien le hizo un becerro y lo puso en un lugar, hizo otro becerro y declaró que en los lugares altos había que ir a adorar para que el pueblo de Israel no fuera a adorar a Jerusalén, ¿verdad? Porque Jeroboam tenía miedo de que el pueblo fuera a Jerusalén y ahí se quedara y ya no regresara, ¿verdad? Entonces recuerde que este Jeroboam era el que se quedó con las 10 tribus de Israel. Y Roboam, que era el hijo de Salomón, se quedó solo con 2 tribus. Porque Dios dividió el reino de Israel por el pecado de Salomón. Y este Jeroboam fue el que dijo, ¿qué parte tenemos nosotros con el hijo de Isaí? Oh Israel, cada uno a sus tiendas. Y David, mira ahora por tu casa. Cuando se dividieron, cuando dejaron a David, cuando se dividieron de las tribus, la nación, entonces Jeroboam se llevó esas 10 tribus y él hizo pecar a Israel, ¿verdad? Entonces, hermano, mire, Amasías tampoco servía al rey de Israel, pues porque si le hubiera servido al rey, le habría aconsejado que escuchara el mensaje de advertencia que Dios le estaba mandando al pueblo de Israel y al rey también. Pero en lugar de hacer eso, Amasías le dice que Amós se había levantado en contra del rey. O sea que este sacerdote, quien servía quien servía era a sus propios intereses. Amén. A él no le importaba, hermano, lo que Dios estaba advirtiendo al pueblo de Israel. No le importaba. Sabe que un sacerdote tenía que ser un atalaya. ¿Para qué? Para poder advertirle al pueblo de lo que estaba haciendo malo, lo que estaba haciendo incorrecto, ¿verdad? Eso era el trabajo del sacerdote, ¿verdad? Un atalaya que tenía que estarle diciendo, oh, eso que haces no está correcto, eso que estás está mal, pues vea, no lo hagas, vea, agrada a Dios, pero no, este sacerdote no hacía eso, ¿verdad? Sino que él servía sus propios intereses, ¿verdad? Él no le importaba lo que Dios estaba advirtiendo, sino que lo que le importaba a este sacerdote era mantener al rey tranquilo y al pueblo dormido, como muchos de los sacerdotes actuales. Amén. Escondiendo el verdadero mensaje de Dios al pueblo y diciendo solo medias verdades, ¿verdad? Fíjese, el mensaje que Amós llevaba era una advertencia de que Dios había puesto plomada sobre el pueblo de Israel. Mira, vaya conmigo aquí en el capítulo 7 del mismo verso del mismo capítulo, digamos, que estamos leyendo. Y dice, fíjese lo que dice en el capítulo 7, verso 1. Así dice, así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí, él creaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío, y aquí que era el heno tardío después de la siega del rey. Y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije, Señor, Jehová, perdona ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Se arrepintió Jehová de esto. No será, dijo Jehová. Jehová el Señor se mostró así, me mostró, dice, he aquí que Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego y consumió un gran abismo y consumió una parte de la tierra. Y dije, Señor Jehová, cesa ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. O sea, Amós estaba intercediendo por Israel. ¿Se arrepintió Jehová de esto? No será esto tampoco, dijo Jehová el Señor. Me enseñó, así que he aquí, el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Y le dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. No lo toleraré más.
Si está conmigo. Fíjense, esa era una advertencia. Dios estaba declarando un juicio sobre sobre el reino de Israel, sobre el reino del norte. Dios estaba declarando un juicio porque Roboam había hecho a que el pueblo de Dios se apartara completamente de la voluntad de Dios. ¿Verdad? El mensaje era una advertencia. Dios había puesto una plomada en medio de su pueblo. ¿Y para qué sirve una plomada? ¿Sabe usted para qué sirve una plomada? Es para asegurarse de que las paredes, cuando alguien está edificando un edificio, una pared o un muro, para asegurarse de que estén derechitas, firmes, así, derechas, que no se hagan para un lado, ni se inclinen a un lado, más a un lado, ni más a otro, sino que estén a plomo, como dicen los albañiles, a plomo, cabalito derechito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mire, una pared o un muro desplomado se va a caer. Más pronto que tarde se va a caer, porque si el muro está de lado, entonces lógicamente se va a caer, ¿verdad? Y Dios estaba advirtiendo un juicio sobre Israel y sobre la casa de Jeroboam, ¿verdad? Y aquí cuando la Biblia habla de la casa de Jeroboam, no está hablando de una casa literal, una casa con paredes o de un edificio, no. Dios habla de la descendencia de Jeroboam, de su familia y de sus descendientes. Note que los reyes que vinieron después de Jeroboam, la mayoría fueron reyes malos, por no decir todos prácticamente. Todos los reyes que vinieron después de Jeroboam fueron reyes malos, ¿verdad? Judá se salvó porque algunos reyes trataron de hacer las cosas bien, pero la mayoría ¿qué le digo? De las naciones de Israel, del reino de Israel, fueron malos, la mayoría. Entonces, hermano, estos reyes fueron malos hasta que desapareció el reino de Israel, hasta que Dios mandó un juicio y llegó los asirios y se llevaron y desaparecieron el reino de Israel. Solo quedó el reino de Judá. Pero mire, volviendo al sacerdote Amasías, ¿verdad? Que tenía que guiar al pueblo en el temor de Dios, tenía que mostrarle al pueblo el temor de Dios, ¿verdad? El temor a Jehová. Cuando oyó el mensaje que Dios mandaba, lo primero que hizo fue tratar de callar, tratar de esconder la palabra de Dios, tratar de callar al hombre que traía la palabra de Dios, aquel que no era profeta ni hijo de profeta, pero Dios a él le escogió para que llevara la palabra y llevara a advertirle que Dios traía un juicio sobre la nación de Israel, ¿verdad? Entonces este hombre, en vez de alertar al pueblo, lo que hace es tratar de callarlo y lo manda que vaya mejor a hablar a otra parte. ¿Por qué? Porque no le conviene que el pueblo oiga el verdadero mensaje que Dios manda a su pueblo. Dios advierte del juicio sobre el pueblo, pero nadie lo recibe. ¿Por qué? Porque el sacerdote se encarga de que el pueblo no lo reciba. Porque no le conviene a Amasías, no le conviene porque va a perder su posición y va a perder sus ganancias, ¿verdad? Lo económico, él tenía un buen lugar, era el sacerdote del reino de Israel y estaba a la par del rey y tenía toda la riqueza. Por lo tanto, deja que el pueblo camine ciego al abismo, porque no escuchó el verdadero mensaje de Dios. Amén. Este sacerdote les enseñaba la verdad a medias, ¿verdad? Y esa es la mayoría que hacen los predicadores, hermano, de enseñar la verdad a medias. Y sabe que una verdad a medias es una mentira, ¿verdad? Entonces, muchos predicadores enseñan verdades a medias. ¿Por qué? Porque pueden manipular la palabra, pueden hacerla a su favor, pueden hacer lo que ellos quieren y pueden manipular a las personas que están escuchando, como muchos en estos días, ¿verdad? Manipulan a grandes cantidades de gente y las tienen a su favor y les conviene y no declaran la palabra completa. ¿Por qué? Porque no les conviene, ¿verdad? Fíjese, y aquí
aquí en Israel, en este pueblo, en este reino de Israel fue donde se originó los samaritanos, aquellos que los judíos ni los podían ver, los odiaban, los tenían como perros. ¿Por qué? Porque tenían un evangelio completamente perdido, completamente mentiras, ¿verdad? Sí, sí se recuerda cuando Jesús se topó con la samaritana, que le dijo: ustedes dicen que Jerusalén se tiene que adorar. No, no lo dicen ustedes, lo dice Dios. Dios dijo que ahí se debería de adorar. Pero nuestros padres, le dicen que en el monte es donde se debe de adorar, ¿verdad? Imagínense, estaban completamente mal. Estaban creyendo mentiras. Y sabe que hace unos años, cuando yo recién vine por aquí, había un movimiento aquí en Austin, de que todo el mundo quería ir a orar al monte, y se iban a subir a una montaña que está allá al otro lado, por el 360, ¿verdad? No me recuerdo cómo se llama ese lugar. Ahí y llegan a que nosotros fuéramos, nos llegan a invitar allá a la iglesia que nosotros fuéramos, a que fuéramos a orar al monte, porque todo el mundo iba a orar al monte. Y le dije: miren, los samaritanos, solo los samaritanos van a orar al monte, pero Dios dijo que ahí en el templo había que orar, ¿verdad? Entonces, hermano, esa es la situación, que la gente les cuenta las verdades a medias. Entonces es mentira, ¿verdad? Porque mucha gente despezuñándose para arriba de la montaña esa, iban solo porque iban a hacer un culto allá arriba. ¿Y eso qué? ¿Qué tiene de espiritual eso? ¿O qué cambia eso? ¿Verdad? Los samaritanos eran los que ellos decían que en el monte se tenía que adorar. Por eso, si usted se recuerda a Elías, cuando él dice: reúneme a toda la gente en el monte Carmelo. ¿Por qué? Porque allá es donde iban a adorar los samaritanos, ¿verdad? En el monte Carmelo. Por eso Elías le dice: allí llévame y ahí te voy a mostrar quién es Dios, ¿verdad? Dios no necesita estar en el monte, pero allí todos iban a adorar al monte. Por eso Elías va al monte, lo llama y reúne al pueblo en el monte Carmelo, ¿verdad? Entonces, hermano, el sacerdote predica mentiras o verdades a la mitad, y dejan que el pueblo camine al abismo porque no escuchan el verdadero mensaje de Dios, ¿verdad? Es lo que sucede en nuestros días. Muchos sacerdotes enseñan la verdad a medias. ¿Para qué? Para poder manipular a la gente a su propio beneficio. Y mucha gente le gusta escuchar las verdades a medias, le gusta escuchar mentiras. ¿Por qué? Porque también no están dispuestos a tener un compromiso con Dios. No están dispuestos a obedecer la voluntad de Dios. No están dispuestos a dejar, ¿verdad?, sus acciones, sus actitudes y su forma de vivir, ¿verdad? No están dispuestos a dejarla. Por eso escuchan mentiras, porque la palabra verdadera de Dios te confronta, y la palabra verdadera de Dios te dice que tienes que dejar tu mala manera de vivir. Amén. No, y eso se lo estaba diciendo a su pueblo, al pueblo de Israel. Amén. Entonces, hermano, la iglesia cristiana está llena de gente que le gusta escuchar mentiras, pero no quieren dejar su mala manera de vivir. Siguen viviendo, van a las iglesias, pero su mala manera de vivir siguen practicándola. ¿Por qué? Porque han escuchado mentiras, ¿verdad? Entonces, hermano, les funciona a los predicadores, así como el sacerdote Amasías le funcionaba, ¿verdad? Y han venido escuchando mentiras o verdades a medias y practicándolas para su beneficio, ¿verdad? Porque al igual que Amasías, el sacerdote, se sirven y se agradan ellos mismos. Igual que en el tiempo de Amasías, en el tiempo de Amós, los sacerdotes, pastores, evangelistas, predicadores, toda esta gente que se autodenominan, ¿verdad? Ellos les funciona. ¿Por qué? Porque se agradan ellos mismos, agradan a la gente para tenerla contenta también. No le dicen cosas muy fuertes. Oh, no, mire, no hable de pecado, diga error, no diga pecado. Pecado es pecado, ¿verdad? Y aunque usted le ponga
lo cubra de lo que sea, pecado es pecado. Amén. Fíjese. Pero a la gente, a esta gente, sacerdotes como Amasías, no les importa, ¿verdad? Que el pueblo vive en la oscuridad y que por lo consiguiente camine ciego, con los ojos cerrados a la misma. Un ciego guiando a otro ciego, los dos caerán en el mismo hoyo, dijo Jesús. Bueno, pero mira, volvamos al libro de Corintios, capítulo 12, ¿verdad? Libro de Corintios, capítulo 12. No, 12. ¿Ahí dónde estamos? Capítulo 12. Amén. Amén. Fíjese, ¿por qué le estoy tratando de hacer la introducción con Amós? Para que nos demos cuenta que no es nuevo que los sacerdotes te digan mentiras. No es nuevo que los pastores, entre comillas, ¿verdad?, no te digan lo que la palabra de Dios dice, sino que la acomodan para no ofenderte, para que no te sientas mal, para que no te vayas de la iglesia, ¿verdad? La acomodan, hermanos. Entonces estamos escuchando un falso evangelio, ¿verdad? Por eso esta serie de prédicas se llama El verdadero evangelio, ¿verdad? Porque hemos estado escuchando cosas falsas, mentiras, y entonces hemos estado practicando mentiras. Fíjense lo que dice ahí, volvamos a 1 Corintios 12:1. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Usted está conmigo? Amén. Pablo le está hablando a los hermanos de la iglesia de Corinto, exhortándolos a no ignorar los dones espirituales. Y en el verso 2, él hace una afirmación, ¿verdad? Y les dice, sabéis que cuando erais gentiles, ahora, o sea, ya no son gentiles, ahora ya son creyentes, os extraviaba llevando como se os lleva a los ídolos mudos, ¿verdad? Entonces, hermano, ¿de qué está hablando aquí Pablo? Pablo hace una afirmación de que ellos saben que antes los llevaban o los manipulaban, como se manipula un ídolo, una estatua, ¿qué le digo? Una figura, ¿verdad? Porque son llevados al lugar que el que los carga quiere, no a donde el ídolo quisiera llevar o a donde el Dios quisiera ir, entre comillas, ¿verdad? Sino que se manipula, dice, como se los manipulaban, como se manipulan los ídolos mudos, ¿verdad? Y eso es manipulación netamente, ¿verdad? Los llevan a donde ellos quieren, no, donde ellos quieren y no a donde deberían, ¿verdad? Y aquí es donde yo quiero detenerme, hermano. Porque en este capítulo que estamos leyendo es el que más enseñan las iglesias y tristemente las pentecostales. Ojo, yo me considero pentecostal. ¿Usted está conmigo? Amén. Fíjese, este capítulo es en el que los sacerdotes, como Amasías, enseñan el Evangelio de Cristo, ¿verdad? Ellos ponen gran hincapié enseñando sobre los dones espirituales, ¿verdad? Entonces, los sacerdotes, en lugar de enseñar el Evangelio de Cristo, ponen gran hincapié en enseñando sobre lo que dice aquí, los dones espirituales, porque Pablo dice, no quiero, hermanos, que ignoréis. Pero Pablo tiene un propósito al hablar eso. Él no está aprobando, él no está diciendo les están haciendo las cosas bien. Él no le está diciendo háganlo así porque así es, tienen que hacerlo porque así es como se debe hacer. No, Pablo tiene un propósito cuando dice eso. Amén. Y los hermanos se emocionan y la mayoría de los hermanos quieren esos dones espirituales. Ay, las iglesias todas quieren los dones espirituales, ¿verdad? Y algunos enseñan que el que no tiene los dones no tiene el Espíritu Santo, ¿verdad?
que el que no ha sido bautizado en el Espíritu Santo, pues, y andan ofreciendo darle dones a la gente, darle ministerio, andan ofreciendo bautizarlos en el Espíritu Santo, ¿verdad? Y así así sucede, hermano. Pero todo eso es mentira. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que cuando creímos nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo. Pero hay montones de personas que administrando el Espíritu Santo, vamos a ver que me toque para que me llene el Espíritu Santo. Unos dicen, quieren ser llenos del Espíritu Santo, quieren un don de lenguas, quieren un don de profecía, y ahí andan dando dones y ministerios, y le andan diciendo a la gente, usted va a ser un gran profeta, usted va a ser un gran ministro, y ahí está la gente feliz. Pero ya vamos a llegar a donde dice la Biblia quién da esos dones y quién es el que da el Espíritu Santo. Fíjense, todo lo que dice el capítulo 12 de Corintios lo enseñan las partes que solo les conviene a la gente, pero no lo enseñan todo, ni enseñan el capítulo 13 ni el capítulo 14. Amén. Todo lo que Pablo nos da una lista de esos dones, fíjense, ahí en lo que vemos. Mire en el verso 8. Porque, fíjense, vamos a leer en el 5. Hay una diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. O sea, quien hace las cosas es Dios. ¿Amén? Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. ¿Y quién da la manifestación del Espíritu Santo? Dios. No la da el pastor, no la da el profeta, no la va a dar un evangelista que ande diciéndole que si usted quiere hablar en lenguas y le comienzan a apretar la barriga para que hable en lenguas, ¿verdad? Eso no es así. Entonces, mire lo que pasa. Aquí Pablo comienza y dice, porque en el verso 8, porque a este es dada, dice, porque a este es dada por el Espíritu. ¿Quién da el don? El Espíritu. ¿Qué es el don que el Espíritu da? Oiga lo que dice, palabra de ciencia. ¿Está conmigo? A otro dice, palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro, pero ¿cómo Pablo se detiene en decir a uno le da esto, a otro le da esto, a otro le da fe por el mismo Espíritu? Y a otro dones de sanidad, ¿por qué? Por el mismo Espíritu. ¿Sí está conmigo? No es que va a andar alguien dándote, que venga, voy a ir por usted y usted ya va a tener el don de hacer milagros. No, es el Espíritu Santo el que da eso. Mire lo que dice el verso 10, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu. Oiga, discernimiento de espíritus, no dice de espíritu, dice discernimiento de espíritus, y ahí incluimos al Espíritu Santo, pero Dios, el Espíritu mismo da el discernimiento de espíritus para que puedas discernir si es un espíritu malo o es el Espíritu Santo de Dios. Pero eso nadie lo quiere. Amén. Nadie quiere la palabra de sabiduría, nadie la quiere. Nadie quiere la palabra de ciencia, mucho menos nadie quiere la palabra de fe. Sí, pero sanidades todos quieren. Yo quiero tener el don de sanidad. Yo quiero tener el don de hacer milagros, ¿verdad? Fíjense, así dice, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno como en particular como Él quiere. ¿Quién es Él? El Espíritu Santo de Dios. Él es el que da y el que reparte los dones. Amén. Pero ¿sabe? Si se da cuenta, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas, ¿verdad? Y aquí dice interpretación de lenguas. O sea, hermano, siempre tiene que haber alguien que pueda interpretar o traducir las lenguas.
¿Usted está conmigo? Amén. Y por eso Pablo recalca que a uno le da el Espíritu a uno le da una cosa, a otro le da otra cosa, a otro otra cosa, pero la que le da es el mismo Espíritu de Dios. Así es que ¿quién da los dones, hermano? El Espíritu. No los da el evangelista, no los da el apóstol, no los da el profeta, no. Los da el Espíritu Santo. Pero ¿por qué entonces, hermanos, por qué andan cientos de predicadores dando dones y dando ministerios a diestra y siniestra en todas las iglesias? ¿Verdad? ¿Por qué, hermano? Porque estos solo predican una verdad a medias. ¿Y qué dijimos que es una verdad a medias? Es una mentira. ¿Amén? Una verdad a medias es una mentira, o sea, predican mentiras. ¿Verdad? Así que mire, tengamos unos momentos. Todavía tenemos tiempo. La mayoría de los predicadores pentecostales, por cierto, que quede claro, hermano, que yo me confieso un pentecostal, ¿verdad? Pero, hermano, la mayoría de predicadores pentecostales y muchos otros ponen un gran énfasis para enseñar acerca de los dones en el capítulo 12 de la carta de los Corintios. ¿Sí? Los dones, la llenura del Espíritu, dele libertad al Espíritu, pida el don de lengua, pida el don de profecía, amén. Pida el don de hacer milagros, pida sanidad. Olvidan que el Espíritu dice que Pablo dice que el Espíritu es el que da como él quiere, no como quiere el predicador. ¿Sí está conmigo? Entonces sí se da cuenta, hermano, que muchas veces estamos como estaba el pueblo de Israel con Amasías cuando llegó a predicarles Amós. Amén. O sea, hermano, nosotros no podemos manipular al Espíritu Santo. Nosotros no podemos ordenar al Espíritu Santo. Nosotros no podemos decir, ay, yo le doy libertad al Espíritu. Tampoco no podemos hacer eso. Pero la mayoría de predicadores pentecostales así lo enseñan. Y lo vuelvo a repetir, yo me considero pentecostal. Pero hermano, una cosa es que seamos pentecostales y otra cosa es que hagamos cosas que no tienen nada que ver con el pentecostalismo. Amén. ¿Sí está conmigo? Y yo quiero, hermano, que quede claro en usted y en mí, que usted que me está escuchando, ¿verdad? Quiero que quede muy claro que yo no soy pentecostal por lo que enseña o lo que practicaba la iglesia de los Corintios. Jamás. ¿No? Nosotros no somos pentecostales por la iglesia de Corintios, pero todo el mundo, todos los pentecostales, predicadores enseñan esto, pero lo enseñan a medias, no lo enseñan completo, no enseñan verdaderamente lo que la palabra de Dios, Pablo nos estaba diciendo en el libro de Corintios. Amén. Amén. O sea, nosotros no somos pentecostales por practicar lo que la iglesia de Corintios practicaba. Amén. Nosotros no somos pentecostales por eso, hermano. Yo me considero pentecostal, ¿sabe por qué? Por lo que hizo Dios en el día del Pentecostés. Por eso nosotros debemos de entender, conocer y saber lo que Dios hizo en el Pentecostés y qué significa el Pentecostés para la vida espiritual del cristiano. Amén. Tenemos que conocerlo, tenemos que estar seguros qué fue lo que sucedió ahí, no que lo que nos cuentan, no lo que nos dicen, porque muchos vienen y hablan del Pentecostés, pero solo te dan el verso ese. Se vinieron un montón de lenguas y hablaron en lenguas y pum, eso es todo lo que te dicen. Pero ahí no para todo, tenemos que aprender y conocer que nosotros somos pentecostales por lo que Dios hizo, por el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Amén. ¿Y qué fue lo que hizo Dios ese día? Pues derramó de su Espíritu sobre todos los que estaban obedeciendo el mandato de Jesucristo, no sobre cualquier persona, sino que sobre los que estaban obedeciendo el mandato de Jesucristo. Hechos 1:4, vaya conmigo al libro de Hechos. Hechos 1:4.
Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén. ¿Sí está conmigo? Amén. Sino que quedarse en Ajá. Y estando juntos les mandó que no se fueran. ¿Quién les mandó eso? Jesús. Que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. ¿Sí está conmigo? La cual les dijo, oíste de mí. O sea, yo te hablé de la promesa que nos dio el Padre. Así como aquel Amós andaba diciendo lo que Dios le había mandado a decir al pueblo de Israel. Pero Jesús se encargó de que sus discípulos entendieran que ellos tenían que esperar la promesa del Padre, y eso fue lo que dijeron, lo que hicieron los discípulos. Pero miren lo que dice el verso 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Sí está conmigo? Fíjense que estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual Cristo les había dicho. Se los vuelvo a repetir porque quiero que ustedes claro eso. ¿Cuál promesa, hermano? El verso 5. ¿Verdad? El verso 5 está la promesa, porque Juan ciertamente bautizaba con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y esta es la promesa que los discípulos de Cristo recibieron. Amén. Esa es la promesa que usted y yo también recibimos como pentecostales. Y por eso nosotros celebramos eso, la venida del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. ¿Verdad? La llenura del Espíritu Santo cuando nosotros creímos. Pero cuando dice que todos estaban unánimes, estaban en obediencia, ¿verdad? Porque ellos estaban, dice, obedientemente, ellos estaban unánimes y estaban juntos en un solo propósito, un solo deseo, esperar en obediencia la promesa que Dios les había dado a través de Jesucristo. ¿Sí está conmigo? ¿Cuál era esa promesa? Mire, vaya ahí al verso 2. Ya dijimos que era la venidura del Espíritu Santo, pero miren lo que dice el capítulo 2, perdón. Entonces dice el verso 2, el capítulo 2, verso 1. Y cuando llegó el día de Pentecostés, dice, estaban todos unánimes juntos. Todos estaban unidos en obediencia, esperando un mismo fin. Unidos en obediencia, esperando un mismo fin. ¿Se acuerda, hermano, que en la prédica que hablamos acerca de aquellos dos hombres que levantaron su casa? Los dos seguían un mismo fin, que era levantar la casa, pero no lo hicieron de la misma manera, sino que lo construyeron con materiales. Uno lo construyó con materiales correctos y otro con materiales incorrectos, ¿verdad? Entonces los dos alcanzaron el fin, pero uno se derribó la casa, se cayó la casa, no resistió, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo hizo con materiales incorrectos. Pero mire, aquí estaban los discípulos. Todos los discípulos estaban en la misma sintonía. Amén. Todos estaban haciendo correctamente lo mismo, creyendo a la palabra de Dios, esperando, obedeciendo y agradando a Dios juntos, unánimes. Ellos estaban haciendo eso, obedeciendo y agradando a Dios. ¿Por qué? Porque Dios les dijo esperen, y ellos estaban haciendo eso. Y todos estaban en el mismo sentir, todos estaban haciendo lo correcto. Y ahí es cuando Dios cumple su palabra, cuando usted hace lo correcto, cuando usted agrada a Dios, cuando usted trata de hacer la voluntad de Dios en lo más correcto posible que usted pueda hacerlo. Amén. ¿Por qué? Porque ha escuchado el mensaje de Jesús. Porque Jesús les dijo el mensaje, la promesa que oíste de mí. Jesús dio esa promesa. Esa es la palabra que salió de la boca de Jesús. Y cuando usted conoce la palabra que salió de la boca de Jesús, entonces usted va a honrar la palabra de Dios en su vida. Y eso es lo que estaban haciendo estos hombres, agradando a Dios juntos, unánimes, ¿verdad? Y ahí es cuando se cumple la palabra de Dios, ¿verdad? Y ahí es cuando usted va a recibir el cumplimiento de la promesa de Dios para su vida, cuando usted está unánime, está haciendo lo correcto, está obedeciendo y agradando a Dios tal y como Él se lo ha pedido. Amén. Entonces aquí vino y que
y mandó el Espíritu Santo. Y dice que se les aparecieron lenguas como de fuego, sentándose sobre cada uno de ellos. Amén. Mire, hermano, pero nosotros ¿cómo podemos entender, hermano, esto que sucedió en el día de Pentecostés? Serán las mismas lenguas de las que estaban hablando los corintios, de las que tanto anhelaban los corintios, de las que tanto practicaban los corintios. ¿Serán las mismas lenguas? Yo creo que no. Es más, no es lo mismo. Lo que pasó en Pentecostés no tenía que ver nada con la iglesia de Corintios. Amén, si está conmigo. Nosotros debemos de entender, hermano, esto que sucedió en el día de Pentecostés. Si usted se considera un pentecostal o pentecostés, tiene que saber qué significa. ¿Por qué usted es un pentecostés? Ay, porque nosotros allá comenzó allá en la calle de Azusa. No, eso no tiene nada que ver con el Pentecostés. Allá en 1906, en la calle de Azusa, el movimiento, y ahí nació la iglesia pentecostal. No, hermano, nació aquí. ¿Qué significa la palabra Pentecostés? Significa 50. ¿Por qué? Porque era el día 50 después de la Pascua, después de la muerte de Jesús, que se celebraba esa celebración, que era la celebración de primeros frutos, las primeras cosechas. 50 días después de la Pascua, 50 días después de la muerte de Jesús. Jesús estuvo, después de que resucitó, estuvo 40 días con los discípulos, y antes de irse les dijo, no muchos días, va a venir, quédense en Jerusalén, no se vayan. Y cabal, 10 días después, apareció el Espíritu Santo, cayó el Espíritu Santo sobre su vida, ¿verdad? Porque era el día 50 después de la muerte de Jesús. Eso es Pentecostés. Entonces, hermanos, si nosotros nos consideramos cristianos pentecostales, tenemos que saber por qué somos cristianos pentecostales. Tenemos que entender lo que sucedió ese día, lo que significa para la iglesia de Cristo ese día y lo que significa para nosotros. ¿No? Hermano, dice que se le aparecieron lenguas, pero no estamos hablando de lenguas, de bla, 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 ¿verdad? Sino que lenguas es una llama de fuego que se apareció sobre cada uno de ellos. Eso es lo que dice la Biblia. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento y recio que soplaba, en el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ahí llegó el Ruá, el Espíritu de Dios llegó ahí. Amén. Y se les aparecieron lenguas repartidas, repartidas como de fuego. No eran de fuego, parecían de fuego, pero ya saben, cuando usted ve enciende una velita o una antorcha, usted va a ver la llamita de fuego que se mueve así como lengua. Y a eso le llama a uno lengua de fuego. Entonces eso es lo que apareció allí. Amén. Entonces dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Amén. ¿Sí está conmigo? Amén. Dice que se le aparecieron unas llamitas de fuego atrás. Eso como queriendo decir, era por decir como representando el Espíritu Santo que estaba llenando a cada uno de los ahí presentes. Y cuando se fueron llenos del Espíritu Santo, dicen que comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Otra vez, volvemos a lo mismo. ¿Quién daba las lenguas ahí? El Espíritu. ¿Quién las daba? Pablo les está diciendo lo mismo a los corintios. No dejen de ser lo que están haciendo. Dios, el Espíritu Santo, es el que te da las lenguas. Pero ¿cuáles lenguas? Porque oigan lo que dice aquí. ¿Por qué Dios mandó eso? ¿Y por qué en el Pentecostés la gente, los discípulos, habían más de 120 personas ahí en el aposento alto? Y no solo fueron los 12 discípulos los que recibieron eso, fueron todos los que estaban ahí. Y sobre todo vino el Espíritu Santo y sobre todo comenzaron a hablar lenguas, pero no las lenguas balbuceadas que escuchamos nosotros hoy en estos días, ¿verdad? Porque eso es más un balbuceo, algo que no se entiende, algo que no podemos saber ni qué es. Entonces, hermano, oiga lo que dice. ¿Por qué Dios todo lo hace con un propósito, hermano? ¿Qué pasó ese día?
ese día estaban reunidos ahí en Jerusalén, ¿verdad? Judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Amén. Todas las naciones bajo el cielo, y todas las naciones tienen un idioma diferente. Entonces, por ese era el propósito, de que Dios llenó a los discípulos que estaban esperando, para que se fueran llenos del Espíritu y que comenzaran a hablar lenguas de cada nación, de los que estaban ahí presentes. ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué gracia tendría que solo en el aposento alto viniera el Espíritu Santo, hubiera un temblor y nadie supiera qué es lo que había pasado? Sino que ahí, hermano, los mismos judíos que venían de otras naciones, ¿verdad? Dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Está conmigo? Les oía hablar en su propia lengua. Estaban hablando idiomas. Se volvieron bilingües. Amén. Cada uno comenzó a hablar, aparte del hebreo que hablaban, o el griego, perdón, que hablaban en el tiempo, ellos comenzaron a hablar lenguas. Y aquí lo dice. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua? Sí, aquí más claro no canta un gallo. Amén. ¿Cómo pues lo oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? O sea, cada quien, oiga, y donde había gente que había nacido, habían partos, dice, habían medos, habían elamitas, y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos que residen, romanos aquí residentes, dice, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Sí está conmigo? Estaban hablando, oigan, hermano, ahí estaban reunidas todas las naciones que están bajo la tierra. En aquel tiempo, América no estaba ahí porque no había sido descubierta. Amén. Faltaron 1500 años para descubrirla, América. Pero ahí estaban todas esas naciones. Entonces, los discípulos estaban hablando las lenguas para poder, ¿qué dice? Para poder hablar las maravillas de Dios a cada uno. Les hablaban en inglés, les hablaban en árabe, les hablaban en francés, les hablaban ¿qué tanto? En ruso, en griego, en italiano, en portugués, todas esas naciones estaban ahí, y aquellos galileos, pescadores que venían de Galilea, estaban hablando los idiomas que nunca habían aprendido. Porque dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Sí está conmigo? Sí, eso es lo que estaban hablando. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas como siempre hay un pelo en la sopa, va a ver lo que dice el 13. Mas otros burlándose decían, estos están llenos de moscas, están borrachos. Oiga, hermano, ese es el propósito. Oiga, este es el Pentecostés por el cual yo soy pentecostal. Amén. Yo no soy pentecostal por las prácticas de los corintios, no. Porque lo que los corintios hacían estaba malo. Amén, pero eso nadie le enseña a los pentecostales. Solo le enseñan nada más este versículo. Y hablaron lenguas. Y fueron llenos del Espíritu y hablaron lenguas, pero no pasan más allá. Amén. ¿Sí está conmigo? ¿Por qué no lo enseñan? Porque los predicadores, así como el sacerdote Amasías, solo te dicen una verdad a medias. ¿Verdad? Y te dicen que eres un pentecostal porque tienes el don de lenguas y el de profecía. ¿Verdad? Así como lo dice el capítulo 12 de Corintios.
Y eso enseñan, esto te enseñan lo que dice en el capítulo 12, de ahí donde nosotros acabamos de estar. Ya casi no nos queda tiempo, hermano. Vamos a seguir esto, pero vamos a seguir a tratar de terminar este verso, porque esto es tan intenso, hermano, que tenemos que ir conociendo las situaciones y las cosas que hemos venido nosotros escuchando y hemos venido oyendo, pero cosas que no son verdaderas. Amén. Fíjense. Te enseñan lo que dice el capítulo 12 y ahí estaban toda la lista de los dones. Ay, yo quiero el don este, yo quiero el don el otro. Sí, pero vea, eso te enseñan. Pero no te enseñan lo que dicen los otros 11 capítulos, porque para llegar al capítulo 12 hay que pasar por los otros 11 capítulos y terminar de leer 1 de Corintios y 2 de Corintios para saber lo que en realidad, por qué en realidad Pablo está hablando de esa forma. Amén. Fíjense, en los primeros capítulos, Pablo nos muestra una iglesia carnal, inmoral, idólatra, una iglesia pagana, completamente pagana. Lea los capítulos, los 11 capítulos, no se vaya directo al 12. Léalo para que no le echen mentiras, para que aprendamos a leer y a saber lo que Dios nos está diciendo, porque eso no lo enseñan los predicadores, ¿verdad? Que le andan ofreciendo ahí, que lo van a ministrar el Espíritu Santo, y que le van a ministrar las lenguas, y que le van a dar profecía. Amén. Era una iglesia contaminada por las costumbres religiosas idolátricas que gobernaban esa ciudad. Amén. Todo lo que lo practicaban de una manera pagana. Habían llevado las prácticas paganas adentro de la iglesia, hermano, y eso no es nada nuevo. Y eso es lo mismo que pasa ahora, hermano, en nuestras iglesias. Amén. Todas las cosas paganas entran a las iglesias, todas las cosas mundanas entran a la iglesia. Ya parece brujería, ya parece algo que no tiene nada que ver con lo que Jesús y Pablo estaban enseñando. Fíjense, han metido todo el paganismo en la iglesia, ¿verdad? Como lo hacen las iglesias de Cristo, entre comillas, en estos días. Y no solo los pentecostales, sino también la iglesia en general, hermano. Si no se paganizan de una forma, se paganizan de otra, ¿verdad? Ahora la pregunta, hermano, ¿las lenguas que aparecieron en el Pentecostés son las mismas de las que Pablo habló a los Corintios? ¿O será esa la promesa que Jesús le habló a sus discípulos, ¿verdad? Cuando los mandó a que esperaran la venida del Espíritu Santo? ¿Será eso lo mismo que Pablo le estaba diciendo a los Corintios? Me parece que no, hermano, y es más, no. Las iglesias pentecostales han caído en lo mismo que habían caído los corintios, que de espirituales no tienen nada. Pablo les da una cátedra sobre el tema de las lenguas a los corintios. Porque Pablo, ¿por qué razón Pablo tiene que amonestar a los corintios? ¿Por qué razón Pablo tiene que decir, así no se hacen las cosas? ¿Por qué? Fácil. Porque lo que estaban haciendo era malo, no era correcto. Y Pablo llega a exhortarlos, a regañarlos, a decirles, eso no es así. ¿Por qué se preocupan por esos dones? ¿Por qué se preocupan tanto por esos dones? Habían olvidado lo más importante: amar a sus hermanos, amar al prójimo, amarse entre ellos mismos. No, hombre, mira, ahí habían borrachos, ahí habían inmorales, otros que tenían sobre la mujer del padre, había un desorden total, nada, todo lo paganizado estaba dentro de esa iglesia. Amén. Fíjense, habían olvidado lo más importante, que es amarse entre hermanos, amar al prójimo.
Pablo le muestra que todos esos dones que ellos tanto anhelaban ahí son innecesarios. Uno porque los practicaban mal y otro porque son innecesarios si no hay amor en el corazón. Si en tu corazón no hay amor, ¿de qué sirve que hable 20,000 lenguas? ¿De qué sirve que profetices? ¿De qué sirven todos esos dones si tú no amas a tu prójimo? Si tú no amas a tu hermano. Si no hay amor en el corazón del hombre. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que si un miembro sufre, sufre todo el cuerpo. Amén. Si te duele el dedo gordo del pie, no estás bien, sufre todo tu cuerpo. Si te duele la cabeza, no estás bien, sufre todo tu cuerpo. Si te duele la espalda, no estás bien. Amén. Pero a los corintios, como a la iglesia de nuestros días, eso le vale un pepino. Amén. Puede haber necesidad ahí del prójimo, del hermano, le da igual. Puede haber necesidad, le da igual. No muestran amor, no muestran gratitud, no, ellos quieren dones. Ellos quieren salir en la foto como el profeta, como el apóstol, como la que hace milagros, como XX. Sí está conmigo. ¿Sí? A la iglesia se le olvida lo primordial, hermano, el amor por las almas. ¿Por qué? Porque unos quieren hablar lenguas, ¿verdad? Otros quieren profetizar, otros quieren hacer milagros, sin importar la necesidad de los hermanos, sin mostrar amor por las almas, sin tener misericordia. Amén. Hermano, estamos mal, miren. Ahí solo vaya al capítulo 13 de Corintios, de 1 Corintios, donde está. Oiga lo que le dice Pablo. 13:1. Pablo le dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser metal que resuena o címbalo que retiene. O sea, solo soy, como dicen en mi país, solo son bulla. Solo son wiri wiri. Amén. Eso es. Oye, si yo hablase lenguas, dice, yo hablase lenguas humanas y angélicas. Imagínense. Aquí Pablo, ¿hasta dónde tiene que llegar Pablo para que se den cuenta de que están mal? Porque, hermano, no es que existan lenguas angelicales, eso no es así. Pablo no está diciendo que existen lenguas angelicales. Aquí Pablo está exagerando de una manera para llamar la atención, para poder que la gente, que los corintios entiendan. Mire, porque en la Biblia, todas las veces que se registra que vino un ángel y que habló con los hombres, les habló en el idioma que entendían los hombres, no le habló en un lenguaje especial, o tuvieron que aprender el lenguaje angelical, o hablaron en lenguas diferentes. No, todos los ángeles que bajaron hablaron con los hombres. Daniel habló con los ángeles, Manoa habló con los ángeles y se entendieron bien. Juan el Bautista, perdón, el papá de Juan el Bautista. ¿Cómo se llama el papá de Juan el Bautista? ¿Verdad? El papá de Juan el Bautista. Juan, el discípulo amado. Gedeón. Amén. Todos estos hombres hablaron con ángeles y no tuvieron problemas. ¿Por qué? Porque hablaban para que se entendiera. Amén. No es que hay lenguas angelicales. Lo que pasa aquí es que Pablo, después de exhortarlos y para que entiendan, utiliza una expresión literaria que se conoce como hipérbole. Amén. Ya hemos hablado de eso, pero me gusta repetírselo. Una expresión literaria que se conoce como hipérbolo, que se utiliza para exagerar algo. Amén. Por ejemplo, mire, le voy a decir un ejemplo de una hipérbole, que no es que así sea. Por eso Pablo no es que hayan lenguas angelicales. Oiga, le voy a poner este ejemplo. Una madre puede decir: mis hijos, aunque me saque el corazón y se los diera, jamás van a estar contentos. Eso es una hipérbole. Porque jamás una madre va a sacar un corazón y dárselo a los hijos. Es lo mismo que Pablo está diciendo. Amén. Si hablaran lenguas humanas y angélicas, les dice, como que dice,
wow, está exagerando. Y no tengo amor, solo soy bulla, solo soy wiri, solo soy palabra, símbolos que retiñen. Miren lo que dice el capítulo 14, 18. Ya vamos a terminar, hermano, rápido. Vamos a ir rápido. Doy gracias a Dios, dice, que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. O sea, Pablo podía decir eso porque él hablaba muchos idiomas, hablaba griego, hablaba hebreo, hablaba latín, ¿verdad? Él podía decir, yo hablo muchas lenguas, ¿verdad? Pero en la iglesia prefiero hablar 10 palabras para que me entiendan. Fíjense, el verso 10 dice, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, ninguno de ellos carece de significado. Fíjese, por lo cual dice, el que habla lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Fíjese lo que dice, hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. O sea, ustedes están mal, ustedes están al revés. Pero imaginen lo que dice Pablo, no seáis niños en el modo de pensar, sean niños en la malicia, en lo malo, sean niños, pero maduros en el modo de pensar. Porque en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Amén. Fíjense. Oiga lo que dice el verso 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? ¿Ves lo que está diciendo Pablo? 25, verso 27 dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turnos y uno que interprete. Si no, y mire el verso 28, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo. Amén. Fíjese. Pero vaya a decirle usted a uno, a hermanito, hermanita que se para ahí cuando uno está predicando, hablar lenguas y usted le dice cállese. ¿Verdad? No estoy hablando de eso, no estoy hablando ahorita porque yo estoy predicando. Ay, no. Ya le quiero el Espíritu, le estoy espantando el Espíritu Santo. Estoy yo yendo en contra del Espíritu Santo, estoy atando al Espíritu Santo, hermano. Iglesia muerta. Si usted va a hablar lenguas, interprete, hermano, dígame lo que me está diciendo. Yo sí le dije también a una señora que me llegó a hablar, le digo, no, espérese, dígame lo que me está diciendo. ¿Y yo qué quedo? Amén. ¿En qué quedo? Si que me está diciendo usted, y queda lo mismo. ¿Por qué? Porque por eso dice Pablo, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras sin conocimiento. Fíjense, verso 2 dice, porque el que habla lenguas no habla a hombre sino a Dios, pues nadie le entiende. Dice, ahora pues hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Pues fíjense lo que dice Pablo. Si no os hablaré con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros. ¿Ya? Si por la lengua no dieres palabras bien comprensibles, ¿cómo se te entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire, ¿se da cuenta? O sea, Pablo aquí no está diciendo, háganlo. Pablo le está diciendo, le está revelando, le está hablando la verdad. Fíjense. Dice, y si no hay intérprete, cállese en la iglesia. No diga más, cállese. ¿Por qué? Porque si todos se reúnen a hablar en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran personas indoctas, no van a decir que estás loco. Y eso es lo que dice el mundo cuando mira las cosas. Porque no hay sabiduría, porque solo les enseñaron una cosa y solo manipulan a las personas. ¿Amén? Sí, está conmigo. Pero sigue la pregunta, hermano. Solo les enseñan medias verdades, o sea, les enseñan mentiras. ¿Son estas las lenguas? Mismas lenguas del Pentecostés. Amén. Son estas. Pregunto.
Es lo mismo de lo que estaba hablando Jesús, de lo que pasó en el Pentecostés, porque yo me considero cristiano pentecostés por lo que pasó en Pentecostés, en ese día, ¿verdad? Pero nada que ver con lo que pasa en el versículo, en la iglesia de Corintios. Porque si no sabemos, si no comprendemos qué pasó el día de Pentecostés, ¿cómo pues nosotros podemos llamarnos cristianos? Nosotros debemos de saber, de conocer qué significan las lenguas de fuego. No tiene nada que ver con las lenguas de las que hablan los corintios, ni mucho menos con las lenguas que hablaron en el Pentecostés. Amén. Pero eso lo vamos a dejar para la otra semana, en el próximo día, porque vamos a seguir aprendiendo el verdadero evangelio. Que nadie nos diga, que nadie nos engañe, que hermano, abramos los ojos y dejemos de seguir practicando cuentos de hadas, como dijo Pablo, fábulas. Amén. Pero eso es lo que practica la gente, porque no han entendido, no conocen la palabra de Dios. Amén. Que el Señor me lo bendiga, hermano, que el Señor me lo guarde, ¿verdad? Y nos vemos el día martes, el día domingo a las 7, a la prédica en la iglesia. Acompáñenos y acompáñenos también, comparte estos videos ahí en YouTube o en el Facebook en el que estamos ahorita. Que Dios me los bendiga y Dios me los guarde. Bendiciones, bendiciones y bendiciones. Bye bye.